al Señor en esta tarde. Amén. Bájalo un poco, Tony. Antes de entrar en el mensaje tengo que confesar algo delante de mi iglesia. Y a veces pensamos en voz alta. Y ahí sentado al pastor y a la dona y le decían, no podía venir más gente hoy. Porque la verdad que os digo que es muy difícil predicar la palabra del Señor. No sé qué tendrá, se pone un nudo en el estómago, que es muy difícil. Porque subir a este lugar te puedes acostumbrar por el tiempo, pero nunca nos acostumbraremos a predicar la palabra del Señor. Amén, es verdad. Vamos a seguir, Primera de Pedro, capítulo 2, y nos toca del 13 al 17. Es un tema muy difícil, es un tema muy complicado, lo quiero hacer lo más breve posible. Es el creyente y las autoridades. Vamos a recordar tres minutos del sermón anterior, que Pedro empieza recordándonos que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que aquí estamos de paso, que nuestro lugar está allí arriba en el cielo. Pero Pedro ahora les dice a los lectores, y les dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Casi nada. Ya con leer la palabra es más que suficiente. En los versículos anteriores, en el sermón anterior, estuvimos recordando que Pedro les dice a los lectores y a la iglesia del barrio España que aquí en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Pero Pedro ahora nos exhorta que aunque el creyente en el mundo está de paso y que el creyente en el mundo es extranjero y peregrino, tiene que someterse a toda, lo vuelvo a repetir como dice Pedro aquí, toda, sin excluir nada, toda institución humana. Y ni más ni menos que ser un buen ciudadano. Amén. A nosotros este tema nos parece una cosa un poco rara. Sí, es verdad. Pero imaginémonos en el contexto en lo que le está escribiendo Pedro a los lectores de esta carta. Vamos a recordar. Pedro, esta carta no se lo está dirigiendo ni escribiendo a personas que están en su ciudad, como usted y yo, que están en sus casas, como usted y yo, que están con sus familiares, como usted y yo, y que están rebosando de economía, salud y paz. No, es todo lo contrario. Los lectores de esta carta tienen todo lo contrario a lo que hemos dicho. Los lectores de esta carta están huyendo porque les matan, han dejado todo, han dejado sus casas, sus familias, sus trabajos y están dispersados por diferentes ciudades. Lo normal que ahora Pedro les diga, alentándonos, y les diga a los lectores, preparaos ahora, que vamos a enfrentarnos a los gobernantes, vamos a enfrentarnos a todos ellos, y aquí la vamos a mangar, pero bien. Pero no. Pedro, en la circunstancia que los lectores están viviendo, les suelta una bomba y les dice, tranquilos, someteos a toda institución humana. Aquí la palabra someteos, estad sometidos, significa, y viene de la raíz obedecer, obediencia. Pero los
lectores de esta carta que no están entendiendo bien lo que le está diciendo Pedro, los lectores tienen un motivo, una base más que suficiente para hacer caso y obedecer a lo que está diciendo Pedro. Y les dice, por causa del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esa es la base principal de que os tenéis que someter y obedecer a toda institución humana. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la base y cuál es el motivo? Por causa del Señor. Amén. Los cristianos obedecen porque desean honrar al Señor. Amén. La realidad es que los creyentes, escuchen bien, que los creyentes tienen que obedecer a la autoridad terrenal para honrar a la autoridad soberana de Dios. Amén. Pedro con la palabra, con la frase por causa del Señor, él da a entender que Dios es soberano. Amén. Y vamos a hablar un poco de eso. Pedro, con esta frase, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, él da a entender que Dios es soberano en toda área de la vida y tiene el control de toda situación. Vamos a leer Salmo capítulo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Ese texto toca el tema que estamos trayendo en esta tarde. Romanos 13, 1, 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y lo que resisten acarrea condenación para sí mismos. Deuteronomio no hace falta que lo pongas porque lo voy a leer en otra traducción que me ha hecho mucho bien. Deuteronomio capítulo 10, verso 17, dice la palabra: Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Oh, Dios mío. Dios es soberano. Amén. El famoso evangelista Lyman Moody ha escrito una frase aquí acerca de la soberanía de Dios que dice este hermano, y dice: solamente Dios tiene derechos soberanos, porque cualquier medio que los hombres lleguen a las posiciones de gobierno, no hay autoridad sino de parte de Dios. Además, el gobierno civil es un instrumento, no un fin. Los hombres son el fin cercano, pero Dios es el fin supremo. Amén. El Estado no posee ni a sus ciudadanos, ni las propiedades, ni las mentes, ni los cuerpos o los hijos de ellos. Todos pertenecen a uno, a su creador, llamado Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 14. Dice: someteos por su Señor en toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pedro aquí describe y pone dos dianas. Pone al rey, se va al extremo superior, al rey como superior, y luego pone el otro lado opuesto, los gobernantes, los más llanos, los que son sometidos a la voluntad del rey.
tanto a la cima como a los más llanos, el creyente, por amor a Dios, tiene que estar sometido a ellos. En este texto que hemos leído, podemos ver 3 propósitos esenciales para el gobierno humano. Y es, primero, restringir el mal. Segundo, promover el bien público. Y tercero, castigar la maldad. Pero tales propósitos que tiene el gobierno, que es como restringir el mal, promover el bien público y castigar la maldad, tales propósitos salen de la divinidad de Dios y la gracia de Dios. Porque dice la Biblia, porque toda buena dádiva y todo buen perfecto proviene del Padre de las luces. Pedro, en estos textos que hemos leído, fue a saco con sus lectores, con los creyentes de esta carta. Pedro, te has vuelto loco. A ver, les dices a ellos en la carta, porque para nosotros es totalmente diferente. Para nosotros es muy fácil someternos al rey que tenemos, Felipe, y al gobernador, vamos a ponerlo, el Sánchez. Para nosotros es fácil, porque estamos en comodidad y estamos en bien, y vale. Pero para los lectores de esta carta, ese tema era muy difícil. ¿Por qué? Porque les dice, tenéis que estar sometidos al rey, pero también al gobernante. ¿Sabes en ese tiempo qué era el rey? César. El César. ¿Y sabes quién era el César? Un tirano demente. ¿Y sabes quién es ni más ni menos el emperador de esa época? Que dice Pedro que tienen que estar sometidos a él por amor a Dios. Nerón. Ni más ni menos que Nerón. Pues Pedro les dice que por amor al Señor tienen que estar sometidos tanto al César, que es un tirano, y tienen que estar sometidos al gobernante, que es Nerón. Pero no me preguntes el cómo, no me preguntes el por qué, pero tengo que decir que hasta ellos, tanto el César como Nerón, eran divinamente ordenados para su papel de liderazgo. No me digas el cómo ni el por qué, pero Dios les estaba orquestando lo que tenían que hacer. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si yo pudiera saltarme este texto, me lo saltaba y me marchaba corriendo para casa. Pero lo tengo que desgranar en esta tarde. La razón por la que los cristianos se deben someter a toda autoridad es muy clara. Nos dice Pedro que es la voluntad de Dios. Pedro nos está diciendo, escuchen bien, que los cristianos tenemos que tener tal conducta que las bocas de los críticos del Evangelio se callen. Apañado va el que está aquí arriba. Pedro me está diciendo que tengo que tener tal conducta no solamente como creyente, sino como ciudadano y persona, hermano. Tal conducta que los que critican el Evangelio por mi conducta se callen. Sí, Señor. Y mi pregunta es, Iglesia del Barrio España, me meto a mí primero en la olla, ¿Dónde está esa conducta que yo en mí por lo menos no la veo? El Señor me ayude y me perdone. Es la voluntad de Dios, que los cristianos estén haciendo bien por medio del respeto a la autoridad, para así hacer callar
la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué evangelio estás viviendo? ¿Qué evangelio estoy viviendo? ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Qué ejemplo está dando usted? Aquí yo soy un santo y usted también. Pero cuando salimos de ahí, esto parece el arca de Noé. En el arca de Noé, el león y la oveja estaban juntos comiendo hierba. Pero hay el león cuando pisó tierra. Si tiene a la oveja, se la come. Cuando sales de este lugar, ¿qué naturaleza sale de tu interior? ¿Qué naturaleza sale de mi interior? ¿Qué ejemplo estoy dando a aquella persona que no conoce a Dios? A ver, que supuestamente nosotros conocemos a Dios. Y que el que no lo conoce por mi conducta diga, ay, esto es del culto, para ser como ese no voy. Eso es muy grave, hermanos. Eso es muy grave. ¿Verdad? Es una nota pendiente que tenemos aquí todos. Sí, y yo el primero. Nuestra conducta como creyentes, como personas, como ciudadanos, tiene que ser ejemplar. Amén. Ejemplar. Amén. Para aquel que no conoce a Dios. Sí, Señor. Voy a decir algo y ya pasamos al siguiente texto, porque no me quiero meter más aquí, porque me están poniendo cara. Si deseas conducta como persona, mírate, estarás deseando conducta como creyente. Pasamos al verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres en Cristo Jesús. Cristo al creyente le ha librado de la condenación del pecado. Le ha librado de la maldición de la ley. Le ha librado de la esclavitud a Satanás. Le ha librado del control del mundo. Y le ha librado del poder de la muerte. Pero Pedro nos dice que, sin embargo, esto no es un pretexto para hacer el mal. Pedro advierte que quienes son libres en Cristo, los creyentes, no tienen esa libertad como pretexto para hacer lo malo, de no someterse a las autoridades. Yo soy creyente y hago lo que quiero. Yo soy libre en Cristo. Él me ha justificado. No, no y no. Tú eres responsable de la conducta y de la vida que reflejes aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y allá arriba habrá un día que darás cuentas al Señor. Y daré cuentas yo al Señor. Verso 17, voy rápido, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La primera que suelta Pedro es: honrad a todos. ¡Ay, madre de mi vida! Honrad a todos, sin excluir a nadie, a todos, sea creyente o sea inconverso, sea una persona de bajo rango, sea una persona de alto standing, a todos tenemos que honrar. ¿Y sabes de qué raíz viene la palabra honrar en este texto? Respeto. Tienes que mostrar respeto como creyente que eres a todas las personas. Amén. A todas. Sin excepción. Tanto al creyente, tenle respeto, como al inconverso, tenle respeto. Aquella persona que es de alto standing, que vive muy bien, tenle el respeto. Pero al pobrecito, también tenle respeto. Pero el Daniel, a veces miro por encima del hombro a la gente. Miro por encima del hombro a la gente y digo: ay,
que se meta para casa, corre. Dice Dios, muestra respeto a esa persona. ¿Sabes qué? Que este mensaje me hace ver mis miserias. Este mensaje me hace ver mi poco ejemplo que demuestra a los demás. Este mensaje me hace ver mi poca conducta. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Ayúdanos, Señor. Ama a tu hermano como Cristo te ama a ti. A ver. No. Yo amo a mi hermano con mi amor. Eso no vale. Nos dice la palabra que tenemos que amar a nuestro hermano con el amor que nos amó Cristo a nosotros. Lo dice Dios, lo dice el mismo Cristo. En esto os conocerán que sois mis discípulos. Sí, Señor. En esto os conocerán que sois míos, mis seguidores. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? Como Dios amado. Como yo os he amado. Amén. Amad a los hermanos, temed a Dios. Temed a Dios. Este temor no es un temor de miedo. No. Es un temor de reverencia. Amén. ¿Sabes por qué tienes que temer a Dios? Tienes que tener reverencia a Dios. Porque como hemos dicho, Él es soberano. Y Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo? De todas. Sin excluir a nada. Porque si hay algo que se le escapa a Dios, dejaría de ser soberano. Pero es Él. Él es el único soberano absoluto. Amén. Él controla todas las cosas. Él es soberano. Hace lo que quiere, con quien quiere, la persona que quiere, en el tiempo que quiere, sin dar explicaciones a nadie, porque Él es Dios y todo lo que Él hace, lo hace bien. Amén. Ese es nuestro Dios. Y tenemos que temerle, pero no con miedo, sino con un respeto y confianza en Él. Amén. Confianza que en Él controla todas las cosas y Él tiene todas las cosas en sus manos. Amén. Temed a Dios, honrad al Rey. Digo, a ver, Pedro, aquí ya tocas lo más. Tengo que honrar al Rey, postrarme ante Él de rodillas y adorarle. No está diciendo eso. Ni al Rey terrenal. ¿Por qué? Porque había una costumbre en esa época que al César como rey le tenían que atribuir adoración. Y los creyentes que habían creído en el Evangelio y en Cristo se negaban a hacer esa adoración. Entonces, si es algo que va en contra de los creyentes, no puede ser que Pedro ahora diga, tenéis que honrar al Rey, tenéis que adorarle. No está hablando del Rey terrenal, está hablando del Rey Supremo. Honrad al Rey, aquel que se merece adoración. Él es el único que se merece adoración. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Pero tengo que decir algo. Más me he dado cuenta en este tiempo, iglesia, que la Biblia de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis, es cristocéntrica. Señor. En todos sucesos, en todas historias, en todos hechos, no sé qué pasa, pero te encuentras con Cristo. Y en este suceso, en lo que he explicado, no tengo ni más ni menos que acabar con Él. ¿Por qué? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. El ejemplo supremo se llama Cristo. Amén. Y dice, ¿quién, hablando de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente.
Cristo vivió bajo un gobierno corrupto, lleno de pecado, injusto, y sin embargo nunca se opuso a ellos ni les dejó gobernar. Él denunció los pecados, pero no trató de quitarles la autoridad. Él fue el ejemplo que estuvo en sometimiento y en obediencia a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Dios, sometiéndose a las autoridades judías y romanas, siendo pecadoras y corruptas. Dios mío. Dios, aquel que, como hemos dicho, lo sabe todo, controla todo y sabe la intención de cada corazón y de cada mente. Dios, que gobierna todas las cosas, Él se limitó. Aleluya. Y Él estuvo en sometimiento primero a Dios y luego a las autoridades judías y romanas. Él ni siquiera habló cuando estas autoridades corruptas lo crucificaron injustamente. Dice la Biblia en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Una palabra de Dios, una palabra de mi Cristo, un chasquido de mi Cristo, y es capaz de callar y enmudecer las conciencias y las lenguas de todas las autoridades judías y romanas corruptas y pecadores de esa época. Pero Él, sometido, se calló y enmudeció. Dios mío de mi vida. Aleluya. Por eso te digo, Gloria a Él. sigue el ejemplo de Cristo. Amén. Tengo que seguir el ejemplo de Cristo. Estar sometido primero a Dios y luego a todas autoridades humanas que están instituidas por Dios. Amén. Te voy a decir algo, iglesia. Él siendo el rey, se sometió primero a Dios y luego a los demás. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dios mío, ayúdanos. Él siendo el creador de todas las cosas, siendo el Dios creador de todo el universo, Él es el soberano, Él hace lo que quiere. Pues Él estuvo sometido. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Oh Jesús. En este día, en este momento, en esta tarde, el Señor nos ayude a ser ejemplo en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro mirar, en nuestro trabajar, como lo fue Cristo. Ha llegado el momento y la hora de vivir el Evangelio de verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no me lo creo. Porque mi manera de vivir deja muchas cosas que desear. Si viviera el Evangelio como es el Evangelio como tal, mi vida no sería la que estoy teniendo. Pero créetelo de verdad en esta tarde. Ayúdanos, Señor. Ruega al Señor, porque tiene que ser una obra interna del Espíritu Santo en nuestro corazón, Amén. que nos haga creer el Evangelio de verdad Amén. y vivir el Evangelio como un creyente hijo de Dios, no como yo quiero, sino como exige la palabra del Señor. Amén. Así que te invito a que cierres tus ojos. Un minuto, por favor. Amén. Aleluya. Ruega al Señor en esta tarde, y yo el primero, hermano y hermana, que me ayude a creerme y a vivir el Evangelio de verdad, a no dejar cosas que desear ahí fuera. Los que no conocen a Dios te están mirando, te están observando. ¿Qué testimonio, qué conducta estamos dando a los demás? Ayúdame, Señor, en esta tarde, Señor. Ten gracia, misericordia, Señor, en concedernos esta dicha, por favor, Señor. En creerme el Evangelio de verdad. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor.
a vivirlo como tu palabra y tú exiges, Señor, no como yo quiera, Dios mío. Ayúdame, por favor, interven en mi corazón, Señor. Dame las fuerzas necesarias, Señor. Por favor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Señor.